Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta quinta clase del módulo 4 de auxiliar en clínica veterinaria. Lo que vamos a ver en esta clase va a ser la administración de medicamentos. Dentro de lo que es la administración de medicamentos, lo que es la administración parenteral, ¿sí? Vamos a ver qué quiere decir parenteral. Pero principalmente vamos a ver dentro de las vías parenterales lo que es la vía subcutánea, la vía intramuscular y la vía endovenosa. Luego vamos a hacer un zoom dentro de lo que es la administración de medicamentos en la vía endovenosa y vamos a ver bien cómo hacer la canalización de venas y qué diferentes sistemas hay para hacerlo, ¿sí? Vamos a ver el sistema de catéteres y el sistema de butterflies. Y para finalizar la clase vamos a ver cómo realizar la extracción de sangre en un animal. Por lo cual los objetivos de esta clase van a ser que puedan conocer los diferentes sitios de administración de medicamentos, cuáles son, qué material va a ser necesario para poder realizar la administración. Fundamentalmente que aprendan la técnica, ¿sí? Que puedan comprender cómo hacerlo para que si en algún momento lo tienen que hacer ya tengan por lo menos la técnica bien clara y todos los materiales que son necesarios preparados, ¿sí? Después ya va a ser simplemente práctica. Que puedan comprender cómo realizar la canalización venosa y finalmente que comprendan y aprendan a extraer sangre y conocer los diferentes tubos de muestra para enviar los análisis sanguíneos. Dentro de lo que son las muestras de sangre hay diferentes tubitos que se van a reconocer porque dentro tienen algunos anticoagulantes o algún otro contenido químico para poder realizar una muestra específica de esa sangre. Damos comienzo entonces a la clase hablando de lo que es la administración parenteral de medicamentos. Si esto que tanto estamos hablando de parenteral es la administración del fármaco a través de una vía inyectable. Entonces, al administrarlo de forma inyectable, lo que vamos a hacer es desvincular a la absorción de este fármaco al tracto digestivo. Si nosotros administrásemos un fármaco por vía digestiva, lo que hacemos es que el animal lo introduzca vía oral, ¿sí? Se lo damos por la boca y todo eso va a hacer que el fármaco recorra el sistema digestivo hasta llegar al estómago. Una vez en el estómago, el fármaco se va a absorber y cuando pasa a circulación va a pasar por el hígado, se va a metabolizar y parte de ese fármaco se va a perder. Por un lado, va a tardar más en absorberse y llegar al sitio donde tiene que actuar y por otro lado, se pierde lo que se llama biodisponibilidad del fármaco. Entonces, en este caso de la administración parenteral, al ser inyectable, lo que hacemos es, en caso de que lo demos en una vena, damos al medicamento directamente en el sitio de acción, que va a ser la sangre, y una vez que esté en sangre va a llegar a los diferentes tejidos, o en algún tejido donde tenga rápida llegada a la sangre, ¿sí? Por ejemplo, lo que es subcutáneo en la grasa, o lo que es intramuscular en un músculo, ya que tanto la grasa como el músculo va a estar irrigado por diferentes vasos sanguíneos y van a permitir la absorción sanguínea de este fármaco también de una manera más rápida que la vía oral. Hay casos donde se utiliza esta vía parenteral, por ejemplo, para tener un efecto más rápido de la medicación, por ejemplo, en casos de internaciones, o también se va a utilizar cuando la vía oral no sea posible. Por ejemplo, un animal que vomita, no se le va a administrar fármacos vía oral, ya que si lo vomita vamos a perder el efecto del fármaco. Entonces, en esos casos nos dirigimos directamente a lo que es la vía parenteral. Entonces, a la hora de poder inyectar una medicación, debemos actuar siempre sistemáticamente. Vamos a tener que seguir siempre los mismos pasos y es importante que los conozcan y que se los aprendan para siempre ya hacerlo más rápido y todo más sistémico lo que van a realizar, ¿sí? Siempre van a tener que primero preparar los materiales y ya vamos a ir haciendo una listita de todos los materiales que tienen que preparar. Luego vamos a preparar el medicamento. Vamos a elegir la vía de aplicación de ese medicamento que va a estar indicada por el médico veterinario y luego ya nos dirigimos a lo que es la administración de la medicación. Siempre es recomendado a la hora de preparar los materiales utilizar alguna bandejita para poner todos juntos y que no esté todo desparramado ni se nos vaya a perder o olvidar de algún material. Luego dijimos el paso 2 que es la preparación del medicamento, ¿sí?
Ahí lo que vamos a tener es que buscar el medicamento, ver que sea el medicamento adecuado, ¿sí? Si es una ampolla, por ejemplo, leer que la ampolla no esté vencida, que sea el medicamento que nos solicitó el médico. Vamos a ver entonces qué materiales son los que necesitamos. Uno de ellos es la jeringa, ¿sí? Las jeringas son un émbolo, aquí tenemos el émbolo, que está insertado en el tubito de plástico y tiene una apertura en uno de los extremos, y esta es la apertura, que va a ser por donde se va a expulsar el contenido, ¿sí? Cuando jalamos del émbolo vamos a permitir que la jeringa se llene tanto de aire o de algún líquido o de sangre, y cuando empujamos el émbolo permitimos por el orificio de salida la inyección del medicamento. Siempre es importante conservar la esterilidad, ¿sí? Todos estos son materiales descartables pero estériles, vienen cerrados. La idea es que cuando los abramos no toquemos el pico para poder mantenerlo lo más estéril posible y evitar inyectar dentro del animal algún tipo de microorganismo. Así que siempre vamos a jalar del émbolo y tocar las alas de la jeringa, pero evitar tocar lo que es la punta. Hay jeringas de diferentes tamaños y estos van a estar medidos por mililitros. Hay algunas que vienen de 30 mililitros, de 20, de 10 o algunas más finitas que son para diferentes administraciones. Dependiendo de la cantidad de fármaco que deban inyectar, es lo mismo la que ustedes vayan a utilizar, excepto algunas especiales que son para insulina, que son las más finitas, que permiten una adecuada medición de las unidades. Luego una aguja, ¿sí? Las agujas hay diferentes tipos, se las llama hipodérmicas, tienen un bisel, que el bisel va a ser la punta, un tallo y un cono, que va a ser donde se acopla a la jeringa, ¿sí? Ahora vamos a ver una imagen. En lo que es el ámbito de veterinaria se va a utilizar un sistema de medición de agujas, ¿sí? Cada aguja va a tener dos números. El primero de los números va a indicar la longitud del tallo, ¿sí? La longitud de lo que sería la aguja, en milímetros. Y el segundo número lo que me va a indicar es el diámetro interno de la aguja, ¿sí? Recuerden que es como una cánula, es hueca, y ese diámetro interno se va a especificar en décimas de milímetros, ¿sí? Por ejemplo, si decimos que una aguja es 25,8, el primer número, el 25, dice que el largo de la aguja es de 25 milímetros. Y el 8 me indica que el diámetro es de 0,8 milímetros. Otra escala que nos permite medir estos calibres son los números de Gauss. Si estos números me van a decir que a mayor Gauss va a haber menor calibre. Una aguja de 25,8 corresponde a un 21 Gauss, es decir, que tiene un calibre intermedio. Si yo tuviese una aguja de 25 Gauss, va a ser más chiquita que la de 21 Gauss, ¿sí? Porque a mayor número, menor calibre. Y también podemos asociar a veces estos milímetros en Gauss con el color del cono, ¿sí? Hay diferentes colores que tienen estas agujas. Como dijimos, tenemos el bisel, que es la punta, el tallo, que va a ser el resto de la aguja, y el cono, que es la parte coloreada. Muchas veces los de 25 son celestes o naranjas, los de 21 verde, los de 20 amarillo y los de 18 de color rosa. Si acá tenemos la medida en Gauss, en milímetros, y también el color. ¿Sí? Tenemos transparentes, rosas, celestes, negras, verdes, amarillas y violetas. Las que más vamos a utilizar, ahora vamos a ir viendo en las vías de administración, pero son las subcutáneas, ¿sí? Esta pequeñita, las que son intravenosas y las que son intramusculares, que son un poquito más largas. Y finalmente, para la administración de la medicación, además de la jeringa y de la aguja, vamos a utilizar algodón para hacer limpieza de la piel antes y después de la aplicación y un antiséptico que por lo general utilizamos alcohol al menos al 70%, ¿sí? Alcohol etílico. Antes de adentrarnos en lo que es la aplicación, vamos a ver algunas consideraciones previas, ¿sí? Por ejemplo, hay que tener en cuenta que a la hora de preparar los elementos para una inyección, vamos a necesitar de dos agujas. Con una de ellas vamos a cargar el medicamento, por lo cual puede ser de cualquier tamaño, no va a importar según la aplicación en donde la vayamos a dar, porque es solamente para cargar el medicamento, y otra para administrarlo. ¿Por qué utilizamos dos diferentes? Porque muchas veces cuando nosotros cargamos la medicación,
esa punta de la aguja se desafila. Entonces lo que generamos es más dolor en el animal si utilizamos la misma aguja al aplicar. Por otro lado, los medicamentos inyectables pueden encontrarse en dos tipos de colores. Vamos a tener lo que son las ampollas o los frasco-ampolla. Las ampollas son estas que estamos viendo acá en el margen inferior de la diapositiva. Son ampollas de vidrio, ¿sí? Que tienen un cuello angosto y tienen una base que facilita su apertura. Muchas veces vienen con un puntito de color, ¿sí? Hay veces que no. Pero cuando traen este puntito, es importante del lado contrario generar la ruptura de la ampolla para abrirlo de forma más fácil, ¿sí? Este puntito es clave para una apertura más fácil de la ampolla. Y por otro lado tenemos los frasco ampolla, estos pueden ser de vidrio o de plástico y tienen un cuello corto con un tapón de goma, ¿sí? Muchas veces vienen con un tapón de goma o de plástico que se quita o con alguna tapita de metal que también se va a sacar. Si nosotros abrimos esta tapita nos vamos a encontrar con un tapón de goma. Por ejemplo, entonces para cargar la medicación debemos con una aguja pinchar ese tapón de goma y al atravesarlo cuando se desafila, cargamos la medicación a través de la aguja en la jeringa y luego cambiamos la aguja nuevamente para hacer la aplicación. ¿Cómo vamos a hacer la carga del medicamento? Si la carga quiere decir poner la medicación que está en la ampolla de vidrio o en el frasco ampolla a través de una aguja en la jeringa. ¿Sí? ¿Cómo lo cargamos? A partir de una ampolla lo vamos a realizar de la siguiente manera. Podemos golpear la parte superior de la ampolla para que el contenido pase a la parte inferior, ¿sí? Las ampollas por lo general no están paradas cuando están guardadas, sino que están de forma horizontal. Golpeamos con el dedo en la parte superior de la ampolla para hacer que todo el contenido líquido caiga. Luego vamos a romper el cuello sujetándola con alguna gasa o con algún algodón. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando las ampollitas no traen este puntito que permiten una apertura más fácil, lo que me va a hacer es que cueste romperla, que sea un poquito más dura y que al romperla me pueda cortar. Entonces para evitar eso siempre agarro un algodoncito, lo apoyo sobre el cuello de la ampolla y genero la apertura. Una vez que rompemos el cuello, lo que vamos a hacer es tener una jeringa con la aguja colocada e insertarla dentro del frasco ampolla o de la ampolla, aspirando el contenido en la punta. Y en caso de que utilicemos un frasco ampolla, lo que vamos a hacer es abrir el tapón, ¿sí? De plástico o de metal. Una vez que lo abrimos, vamos a desinfectarlo con alcohol. Lo podemos invertir, lo damos vuelta tomándolo con una mano, insertamos la aguja acoplada a la jeringa y aspiramos nuevamente para poder ingresar el contenido líquido dentro de la jeringa. Una vez que tengamos toda la jeringa llena, ¿sí? Muchas veces nos puede pasar que tenemos todo el contenido líquido, por ejemplo, por acá y nos queda un poco de aire. Nosotros no vamos a inyectar aire dentro del animal, entonces empujamos el émbolo para sacar todo el aire que haya quedado dentro de la jeringa y que el contenido líquido nos quede bien en la punta. Bueno, y ahora pasamos entonces a lo que es netamente la administración del medicamento, ¿sí? Una vez que ya tenemos los materiales, recordamos la jeringa, las agujas seleccionadas según el lugar donde vamos a hacer la administración, el antiséptico y el algodón y ya sabemos cómo cargarlo, preparamos la medicación, vemos que sea la adecuada y tenemos el sitio de administración que vamos a utilizar, ya sabemos que esta vía puede ser subcutánea, intramuscular o endovenosa. Subcutánea, recordemos la capa de la piel, si tenemos tres capas, la epidermis, que es la más superficial, en la que vamos a ver los pelos del animal, luego tenemos la dermis, y finalmente la capa subcutánea o hipodermis, que va a tener la grasita por debajo de la piel. La otra vía es la intramuscular, que va a ser directamente dentro del músculo, y la vía endovenosa va a ser directamente dentro de una vena. Vamos a ir viendo cada una de estas vías, ¿sí? La inyección subcutánea, lo que vamos a hacer es elegir alguna zona de la piel laxa que tenga bastante tejido de esta grasita, ¿sí? Por ejemplo, en la parte posterior del cuello del animal, ¿sí? El dorso o en la parrilla costal. Esta es una vía que es apta para sustancias no irritantes e isotónicas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer la administración?
tenemos que pellizcar la piel realizando un pliegue y en el medio nos va a quedar como un triangulito, ¿sí? Si nosotros pellizcamos un pedacito de piel, en el centro nos queda como un triangulito de grasita. Ahí es donde vamos a inyectar la aguja en forma paralela cerca de ese pliegue. Es importante siempre que vamos a administrar alguna medicación, primero jalar del émbolo para ver que no venga sangre, ¿sí? Aspirar quiere decir eso. Si no viene sangre quiere decir que estamos en el lugar adecuado y que no estamos tocando ningún vasito y podemos aplicar la medicación tranquilos. Luego ya lo que es la vía intramuscular, esta vía se va a utilizar ya en zonas más grandes, ¿sí? En zonas musculares que estén alejados de vasos y de nervios para evitar pinchar algún vaso sanguíneo o algún nervio que le genere dolor. Entonces las áreas que más se utilizan son la cara posterior del muslo, como vemos en este ejemplo. También podemos utilizar el tercio medio de algunos músculos del muslo, ¿sí? Vamos a dar con los músculos semitendinoso y semimembranoso, o en lo que es la región lumbar, ¿sí? Precisamente en el músculo dorsal. Esta es una vía apta para la aplicación de sustancias irritantes y oleosas. Para poder hacer la aplicación debemos palpar, ¿sí?, el músculo e introducir la aguja en forma perpendicular, ¿sí? Si este es el músculo, en forma perpendicular a 90 grados. Es fundamental siempre previo a la administración de un medicamento aspirar para descartar la venopunción, ¿sí? Como dijimos, aspiramos de la jeringa para evitar ver sangre y eso nos indicaría que estamos en un vaso sanguíneo y no queremos aplicar el medicamento allí. Entonces, si observamos sangre, retiramos la aguja y volvemos a hacer la aplicación. Si no vemos nada cuando aspiramos, hacemos la aplicación tranquilos. Y finalmente, en lo que es la vía endovenosa, esta vía va a ser una vía apta para sustancias irritantes o hipertónicas, pero nunca para sustancias oleosas. También va a ser la vía indicada para utilizar en situaciones de emergencia y vamos a poder utilizarla a través de agujas, como veníamos viendo, a través de catéteres o de butterflies. ¿Cómo vamos a realizar la administración del medicamento vía endovenosa? Primero debemos realizar una tricotomía, ¿sí? Rasurar el pelo del animal en el área de donde vamos a hacer la aplicación. Luego debemos preparar la zona con algún antiséptico, es decir, con un algodoncito y alcohol vamos a limpiar el área donde vamos a hacer la venopunción. Debemos ingurgitar la vena, ¿sí? Hacer que se aumente de tamaño. Entonces para eso tenemos que ocluir el retorno venoso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos aplicar una bandita elástica o con una mano, haciendo compresión, vamos a ver cómo la vena se ingurgita. Eso quiere decir que aumenta de su tamaño, ¿sí? Se dilata. Entonces una vez que reconocemos bien la vena, que se va a ver y además se va a palpar, vamos a introducir la aguja. Y la aguja en este caso es paralela, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, que en la vía intramuscular dijimos que teníamos el músculo y la aguja. Esto era perpendicular. En este caso, si tenemos la vena, la aguja va a ir paralela. ¿Cómo vamos a saber que ingresamos bien? Porque una vez que pinchemos va a empezar a salir sangre. La sangre puede salir directamente del catéter y eso conectarlo, por ejemplo, a un suero, o si queremos hacer la extracción de sangre, lo conectamos a una jeringa y sacamos toda la sangre que necesitemos. En este caso, ¿cómo vamos a aplicar una medicación? Lo que hacemos es ingresar la aguja y vemos que estamos en la vena porque tenemos un retorno de sangre. ¿Qué vamos a hacer? Aflojar la presión, sacamos la mano si teníamos haciendo la compresión manual, o sacamos la bandita elástica e inyectamos el líquido. ¿Qué venas vamos a utilizar? Si en el perro se van a elegir las venas cefálica antebraquial, que va a estar en el miembro anterior, la safena externa, que va a estar en el miembro posterior, la yugular, que va a estar en el cuello, ¿sí? Esas son las principales. En los felinos también muy parecido, la cefálica antebraquial en el miembro anterior, la safena interna va a estar en el miembro posterior y la yugular en el cuello. ¿Y qué tamaño de aguja utilizamos? Sí, también llamada intravenosa, la de tamaño 25-8. Para que se refleje en todo esto en lo que es la anatomía del animal, sí, vemos la yugular a nivel del cuello del perro o del gato. La safena externa va a estar del lado lateral, la safena interna del lado medial de lo que es la pata posterior del animal y la vena cefálica
la vamos a tener dentro del miembro anterior. Dijimos que también teníamos que canalizar las venas, lo podíamos hacer directamente con la aguja o a través de catéteres o butterflies. Los catéteres van a ser dispositivos que se utilizan para la canalización venosa prolongada, ¿sí? Esto es poner una vía. Se utilizan hasta las 72 horas, luego se cambian. También tiene un sistema de medida de tamaño con números Gauss y vamos a tener un mandril, una cámara trasera, un tapón, el catéter de teflón y un conector. Si esto viene con una funda protectora para evitar pincharnos, por debajo tenemos un teflón, que es un plástico, y por dentro viene lo que es la aguja. ¿Qué es lo importante de esto? Nosotros vamos a ingresar sacándole la funda, ¿sí? Ingresamos con el tapón y la aguja, porque el teflón quise decir, ¿sí? Con el teflón y la aguja. El teflón va a ser el plástico y la aguja va a ser lo que me va a permitir pinchar, ¿sí? Si vemos en la punta solamente se ve la aguja, no el teflón. Ingresamos con esto y ¿cómo sabemos cuando estamos bien ingresados? Porque empieza a venir sangre y a llenarse la cámara trasera. Y una vez que estamos bien en la vena, lo que hacemos es, con esta puntita, retirar la aguja, ¿sí? Es decir, ningún animal ni un humano internado se va a quedar con una vía puesta con la aguja, porque esto puede lastimar. Entonces, una vez que estamos en la vena, sacamos la aguja del sistema y va a quedar solamente el teflón, que es un plástico, ¿sí? Para permitir el paso continuo. Esto se puede colocar a un suero o un Baxter de solución fisiológica y en ese mismo colocar medicación. Y por otro lado tenemos el sistema de butterflies que van a ser para la canalización endovenosa pero transitoria, en algunos minutos o en algunas horas. Este también va a tener una aguja, ¿sí? Con un teflón y va a tener unas aletas, estas por eso se llama butterfly, para poder sujetarlo. Esto lo que hace es facilitar la manipulación y la fijación a esta tubuladura de plástico y esto va a permanecer allí. Por ejemplo, un animal que va a estar internado por algunas 6 horas. En vez de colocarle una vía porque no le vamos a administrar suero, le ponemos el butterfly, queda conectado a esta tubuladura y en caso de que le tengamos que administrar medicación, lo hacemos directamente por esta punta y no tenemos que andar pinchándolo todo el tiempo, ¿sí? Es como una vía intermitente. Y también la escala de medición del tamaño es el sistema Gauss. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la aplicación del catéter y del butterfly? Igual que como si administrásemos una medicación, vamos a realizar la tricotomía, es decir, rasurar al animal en ese área y hacer antisepsia, vamos a limpiar con alcohol. También debemos hacerlo por vía endovenosa, entonces vamos a hacer la compresión de la vena, ya sea con una bandita elástica con la mano, y una vez que la veamos ingurgitada, vamos a, en caso de utilizar el catéter, a realizar una incisión en la piel con la aguja, ¿sí? Para poder llegar a la vena. Introducimos el catéter a través de esa incisión, con todo acoplado como viene, hasta que vemos que la cámara posterior se empieza a llenar de sangre. Eso lo que nos va a hacer es confirmar que estamos en la vena. Una vez que estamos allí, fijamos el mandril y lo que hacemos es avanzar solamente con el catéter de teflón y retirar lo que es la aguja. La aguja la vamos a sacar. Fijamos con alguna cinta o tela adhesiva, ¿sí? Para poder tener el catéter en su lugar y luego fijamos la tubuladura a su paciente. En caso de que utilicemos el sistema de butterfly, la técnica va a ser lo mismo, pero las aletas lo que me van a hacer es ayudar a manipular el dispositivo y no requiere hacer una incisión lateral en la vena previa a la colocación, porque el sistema de butterfly, como ven acá, tiene la protección y directamente la aguja, si no va a tener el teflón. Bien, hasta acá tenemos todo lo que es vía de administración de medicamentos parenterales, vimos lo que es la vía subcutánea, la vía intramuscular, la vía endovenosa, cómo hacer la canalización de una vena para administrar medicación o para administrar suero. Tenemos directamente la inyección directa, la colocación del catéter o del sistema de butterfly. Ahora vamos a pasar a lo que es la extracción de sangre. Siempre que debamos realizar la extracción de sangre de un animal va a tener un objetivo, ¿sí? Analizar esa sangre para poder estudiarla y ver si hay alguna alteración o alguna patología que podamos diagnosticar y tratar en el animal. Siempre a la hora de extraer una muestra de sangre, lo primero que debemos tener en cuenta es qué vasos podemos utilizar, ¿sí? Que ya estuvimos viendo.
En las pequeñas especies, los vasos más frecuentes son las mismas que utilizamos para la aplicación, ¿sí? Recuerden que vimos en el miembro anterior, ¿sí? La vena cefálica, en el miembro posterior la vena safena y en el cuello la vena yugular. ¿Sí? Por lo general se utilizan de los miembros. Si no es posible canalizarlos, pasamos a lo que es la vena yugular. Otro factor a tener en cuenta también siempre son qué materiales debemos utilizar para estar preparados para la extracción. Entonces acá va la listita para que se la anoten y se la aprendan. Vamos a utilizar una jeringa, dependiendo de la cantidad de sangre que debamos extraer o los tubitos que debamos llenar para enviar la muestra, es el tamaño de la jeringa que vamos a elegir. Las agujas, que como dijimos para el tamaño endovenoso la medida que más se utiliza frecuentemente es la 25-8. El catéter o el butterfly en caso de que vayamos a colocar alguna vía. Si es solamente la extracción de sangre no es necesario. El algodón para hacer la antisepsia previa y posterior a la introducción de la aguja. El alcohol como antiséptico. Una tela adhesiva para dejar después compresión en el área. La banda de látex para poder hacer la compresión del miembro e ingurgitar la vena, o si no, se realiza de forma manual, y los tubitos para depositar la muestra, ¿sí? Entonces, como antes veníamos, algodón, alcohol, jeringa y aguja, si vamos a poner una vía, también el catéter o el butterfly, si no, no es necesario, la tela adhesiva para dejar pegado un algodoncito al final, la banda de látex para ingurgitar la vena y los tubitos para la muestra. ¿Y cómo sería la técnica? También debemos hacer una tricotomía, rasurar la zona donde vamos a realizar la venopunción. Luego vamos a desinfectar con alcohol, si no debemos frotar para no irritar la piel, solamente limpiar. Colocamos la bandita de látex para dilatar la vena o hacemos con la mano compresión. Y luego lo que vamos a hacer es colocar la aguja. Siempre el bisel de la aguja va a ir hacia arriba, aproximadamente a 25 o 30 grados. Y una vez que estemos en la vena vamos a aspirar y como aspiramos jalando del émbolo de la jeringa. Ahí vamos a ver si estamos en el lugar adecuado, cómo la sangre ingresa a lo que es el pabellón y va a ingresar a lo que es toda la jeringa. Una vez que tengamos la sangre en la jeringa vamos a sacar primero la banda que estamos realizando compresión de la vena, luego vamos a retirar la aguja y vamos a colocar inmediatamente que retiramos la aguja un algodoncito sobre el miembro para hacer compresión y evitar el sangrado. Luego colocamos la muestra que tenemos en la jeringa en los diferentes tubitos y primero debemos sacar la aguja, no vamos a colocar la sangre en los tubitos con la aguja, porque al pasar por el diámetro tan pequeño de la aguja, lo que podemos hacer es que se rompan esos glóbulos rojos y alterar el resultado. Entonces sacamos la aguja, la descartamos en un descartador, que es un cesto para los materiales cortopunzantes, y luego llenamos los tubitos directamente de la jeringa. El primer tubito que vamos a llenar es el que tenga anticoagulante para prevenir que se forme un coágulo inmediato en esa sangre, ¿sí? Y en el resto de los casos vamos a verter la sangre siempre por la pared del tubo, permitiendo que se deslice para evitar que haya ruptura de glóbulos rojos. Otro dato a tener en cuenta, ¿sí? Para la extracción de sangre es que hay veces que no se utiliza la jeringa, ¿sí? En algunos casos de animales de tamaño pequeño, de felinos que tienen vasos de pequeño calibre, lo que hacemos es colocar solamente la aguja y de la aguja, ¿recuerdan cómo tiene el cono? A ver que les muestro la imagen. Colocamos solamente la aguja, por ejemplo, y en este cono que se va a ir llenando de sangre, colocamos un tubito de ensayo por debajo para que se vaya llenando solo, ¿sí? Y acá finalmente tenemos los tubitos, ¿sí? Los tubitos son como tubitos de ensayo que van a tener tapitas de diferentes colores. No siempre se va a asociar el color al aditivo, pero cada uno de estos tubitos va a tener un aditivo que me permite poner una muestra en específica y analizar algo en específico. Por ejemplo, los tubitos de ensayo con tapita color rojo no tienen aditivo, sirve para poner suero y analizar la química, ¿sí? Todo lo que es el estado físico-químico de la sangre y serologías. Celeste va a contener citrato, sirve para plasma y lo que me va a permitir es analizar estudios de coagulación.
¿sí? Por ejemplo, el coagulograma, que me va a dar el tiempo de protrombina, el KPTT. Si el médico veterinario no pide un estudio de coagulación, no va a ser necesario llenar este tubito. El color lila tiene ETA, que también me permite ingresar plasma para todo lo que es hematología, el hemograma, para ver el recuento de glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas. El verde va a tener heparina, así que es un anticoagulante, también va a tener o va a servir para lo que es químicas y serologías. Y así es como lo vamos utilizando. Por lo general son 3 tubitos que se utilizan, el rojo, el celeste y el lila, o el rojo, el lila y el verde. ¿Sí? Esto va a depender de qué estudios se pidan. Entonces, debían conocer los diferentes sitios de administración de medicamentos. Teníamos el sitio subcutáneo, el intramuscular y el endovenoso. Dentro de lo que es el subcutáneo solemos usar el dorso del cuello de los animales. Dentro de lo que es intramuscular, la parte dorsal del muslo. Y dentro de lo que es endovenoso, en el miembro anterior la vena cefálica, en el posterior la safena o en el cuello la yugular. Conocer el material necesario, vimos la lista para la administración, ¿sí? Aguja, jeringa, la bandita para hacer la dilatación venosa, el algodón y el antiséptico que va a ser el alcohol y una tela adhesiva. Lo mismo para sacar sangre, pero además agregamos los tubitos para llevar las muestras y si además vamos a poner una vía, llevamos un catéter o un butterfly. Aprender la técnica de administración de medicamentos, ¿sí? Ya vimos cómo hacer la administración en la vía subcutánea, en la vía intramuscular. Recuerden que la aguja va perpendicular al músculo a 90 grados y en la vía endovenosa va a ir a 25-30 grados, paralelo a la vena. Comprender cómo es la canalización venosa. Recuerden que siempre que pongan un catéter deben retirar la aguja, solamente dejar el teflón puesto. Aprender la técnica de extracción de sangre, que va a ser la misma que la administración de un medicamento, pero en vez de inyectar algo vamos a extraer la sangre y los diferentes tubitos para enviar el análisis, que ya vimos cómo clasificarlos con el color, qué aditivo van a tener por dentro. Sangre vamos a poder poner en todos y qué análisis me sirve. En hematología siempre se solicita el hemograma, la química y la serología en el rojo o en el verde también siempre se solicita y se agrega la coagulación en algunos casos, ¿sí? Que se quiera estudiar la coagulación del animal o en los prequirúrgicos. Esta es la clase de hoy. Les agradezco mucho su atención y les voy a dejar algunos videos complementarios para que vean al final. Muchas gracias chicos, hasta la próxima. Para hacer la extracción de sangre podemos recurrir a la vena cefálica, a la yugular o a la safena. La yugular sería en caso de que el animal fuera más pequeño o un gatito. En este caso lo haremos en la vena cefálica. Para ello rasuraremos la zona que vamos a exponer la vena, pondremos una goma compresiva, un Smarch, y haremos unas acciones de asepsia para dejar la vena en condiciones de poder ser pinchada. Inyectaremos con una aguja fina, iremos aspirando para tomar la muestra de sangre. Esta muestra de sangre después la colocaremos en unos tubos que tendrán distintos tipos de anticoagulantes. Unos se llaman EDTA, para conservar las células y poder hacer un hemograma, y otro que se llama heparina, pues para hacer otro tipo de pruebas, como pueden ser las pruebas bioquímicas. Una vez hemos recogido la muestra de sangre, la pondremos en los tubos, respetando las indicaciones del fabricante. En este caso serían 0,5 mililitros y en este 0,1, porque el coagulante que hay es el que diluirá la cantidad exacta que le vamos a poner.
el tubito este. Vale, lo pasas. Una vez hemos puesto las cantidades hay que homogeneizarlo, es decir, remover sin agitar para que se mezcle bien la muestra de sangre con los anticoagulantes. Otra de las vías de administración de medicamentos es la vía intramuscular. Para ello utilizaremos los músculos que están en la zona lumbar, los músculos paravertebrales, o bien los músculos de la zona glútea. La manera de preparar la medicación para hacer la inyección intramuscular es igual que en cualquier otra, como la que hemos visto subcutánea o la que veremos intravenosa. En cualquier caso, siempre hay que abrir la jeringa de manera aséptica, de tal manera que la parte de la punta de la jeringa no toque al papel ni al plástico y la introduzcamos en la aguja, que también es estéril. Entonces, una vez ya hemos cargado la jeringa con la aguja, lo que hacemos es introducir el medicamento, siempre aspirando. Una vez lo hemos aspirado, hay que eliminar las gotas, las burbujas de aire que pudieran quedar, y ahora la tenemos lista para la inoculación. La zona de aplicación en el caso del muslo es en la parte media, tanto en profundidad como en longitud.